Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este primer conversatorio. Que Dios los bendiga mucho, sea donde estén viendo este video, quizás en sus casas, su cuarto, quizás. Pero que Dios te bendiga mucho a ti que tú estás oyendo, estás viendo este video. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Me presento, yo me llamo Valentina Paz. Y realmente estoy muy contenta de poder tener un video acerca de un tema realmente genial. Y al lado mío está mi hermana Anita. Anita, si quieres decir unas palabras. Sí, sí, de verdad, es de mucha bendición poder hacer estos videos con un contenido que sé que va a ayudar a muchos, sé que va a bendecir, que va a edificar, que es sobre las enseñanzas que nos dejó Jesús, que cómo podemos actuar frente a cualquier situación. Jesús nos está guiando, Jesús sabe qué hacer y Él deja su palabra para poder entender cómo hacerlo. Así que de verdad que estoy muy ansiosa y esperando este momento para poder entrevistar a las gran invitadas de lujo de hoy. De verdad que han bendecido mucho nuestras vidas y las presento, ¿vale? Presento a No la lo gran... sé, no lo sé. Podría ser ahora o en un rato más, no sé. Pensemos bien. Bueno, son personas que yo admiro mucho, que quiero mucho. Sé que ustedes van a ser tremendamente bendecidos por sus enseñanzas y sabemos que es Dios hablando a través de ellas. No son palabras de ellas, sino que es Dios que ministra. Y de verdad estoy muy feliz de poder tenerlas acá como invitadas, realmente en un conversatorio de lujo, con invitadas de lujo. Y Anita, no sé si quizás tú quieras presentar a las invitadas. Estaba esperando este momento. De verdad que son dos invitadas. Hoy vamos a tener a dos invitadas que prácticamente la han visto en las historias. Vamos a tener la oportunidad de saber cuánto Jesús ha hablado en sus vidas y acerca del tema de hoy, que ya lo han visto, es Jesús y el ayuno. Así es. Presento entonces a la primera invitada, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, Ya. presenta. La primera invitada es la pastora Valeria. Es una pastora que de verdad bendice mucho nuestras vidas. ¡Bravo! ¿Cómo está, Pastora Valeria? Bien, muy agradecida por este tiempo, el cual vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Y muy agradecida por esta invitación, me siento muy honrada. Y bueno, esta entrevista va a ser de lujo porque las personas que nos invitaron son de lujo. Muy bueno, muy buen tiempo va a ser, lo creo con todo mi corazón. Así es, así es. Gracias por sus palabras. Y Muchas vamos gracias. a presentar a la otra invitada, también muy de lujo, que tenemos, creo que es la primera vez donde vamos a poder hablar aquí como en un video así con ella. Y es nuestra hermana Valesca Guerrero. ¿Cómo estás, hermana? Hola hermana, muchas bendiciones. Estoy muy contenta en realidad por esta invitación. Es una honra para mí compartir esta palabra con usted, mi pastora Valeria, ¿cierto? Mi hermana Valentina, mi hermana Anita. Es una gran bendición poder estar acá en este lugar. Gracias, hermana. De verdad va a ser un tiempo tremendo. Yo no sé ustedes, pero yo no me lo pierdo, no lo voy a perder de verdad. Y si la pueden ver otra vez, que lo vean realmente otra vez. Y como decía mi hermana, el tema de este video es Jesús y el ayuno. Ya, un tema que todos debemos reflexionar acerca del ayuno y de varias enseñanzas que sacamos a través de Jesús y de lo que nos deja su palabra. Así que vamos a comenzar con este conversatorio de Jesús y el ayuno. Y bueno, sacamos varios, digamos, versículos de la palabra de Dios, que uno está en Mateo 6, 16 al 18, que lo vamos a leer, que dice así, dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. De verdad son 3 versículos que yo creo que sacan mucha enseñanza acerca del ayuno. Así que tenemos este texto para poder reflexionar acerca de las preguntas que se vienen, y también tenemos otro texto que nuestra hermana Anita nos va a decir. Sí, de verdad que si uno busca en la Biblia, encuentra muchos textos donde nos hablan del ayuno. Y me llama mucho la atención el que voy a leer a continuación. Jesús mismo da una respuesta sobre el ayuno en Marcos capítulo 2, del 18 al 22, que dice así. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¡Wow! ¡Wow! Y con estos versos, me imagino que ya todos tenemos como un conocimiento acerca del ayuno, y me gustaría preguntar, porque esto lo dice Jesús nos está hablando, y más bien, ¿qué es lo que Jesús nos ha hablado en nuestra vida acerca del ayuno? ¿Quién quiere empezar? Bueno, sobre este tema es algo muy importante porque hay muchas personas que se confunden cuando hablan del ayuno, ¿ya? Piensan que es dejar de hacer algo para dejar de quizás, a ver, las cosas que a mí me gusta, dejarlas de hacer para enfocarme en otra cosa. Y realmente aquí Jesús nos muestra, ¿cierto? En Mateo 6:16, nos dice que el ayuno no lo tienen que ver los demás, o sea, no me tienen que ver con cara de ayuno, así como, estoy ayunando. No tienen por qué enterarse que yo estoy ayunando, ¿ya? Porque el ayuno es algo que uno lo quiere hacer, ¿cierto? En su vida para agradar a Dios, para poder acercarse más a Dios. Ya es una forma de que nos enfoquemos más en el reino de Dios. Y ahí decía, no seas como los demás, no hagas lo mismo que ellos. ¿Qué? Dice, lávate, vístete, o sea que nos limpiemos de todo para poder entrar, ¿cierto?, en este ayuno. Y entrar en ayuno para mí es entrar en la presencia del Señor. Amén. Entrar, ¿cierto?, con gratitud, con alabanza, tener una comunicación más íntima con el Señor. Eso. Gracias. Amén. Amén. Además, amadas, que en ese tiempo, cuando el ayuno era como un reconocimiento social que usaban, ¿cierto?, para que los demás dijeran que eran espirituales, ¿ya? Y por eso Jesús llama acá en Mateo, le dice, no seas como ellos, le dice, los llama, ¿cierto?, a hacer, que no sean austeros, pero como hablaba, ¿ver? La palabra decía que demudan, que transforman su cara, claro. que ellos demuestran, como decía la pastora Valeria, que ellos demuestran que están como, hoy no he comido alimento, hoy, ¿me entiendes? Porque ese era su demostración para que los demás dijeran que ellos eran espirituales, porque ese era signo
de que ellos estaban ayunando para Dios, pero Jesús llama a que esto no tiene que ser algo público, porque es un acto es decir, un acto de amor, porque el ayuno tiene que nacer de nosotros para acercarnos a Dios y no para que los demás lo vean. Y por eso habla así en este pasaje. Qué importante. Yo creo que con todo lo que decían mis hermanas, me ha pasado, por ejemplo, con hermanos en la iglesia. Me pasa, por ejemplo, yo les digo, hay situaciones donde yo les digo, ¿quieren comer esto? O sea, les ofrezco una galleta y me dicen, no, es que estoy ayunando. Y la verdad es que está bien que me lo digan porque no van a mentir. Pero yo, si no lo hubiera preguntado, no hubiera sabido que estaban ayunando, porque saltan igual como cualquier otro domingo, están realmente con mucho ánimo. O sea, si yo no lo hubiera dicho, hermano, ¿quieres comer esto? Y me dicen, no, es que yo le digo, ¿por qué? Así como, ¿y por qué no quieres comer esta dieta? Y me dicen, no, es que estoy ayunando. Entonces, creo que hay un ejemplo de ser humilde, como lo era Jesús. Yo creo que no lo dice tan literal en esos versículos, pero habla de que debemos ser humildes, como lo era Jesús, como lo era Moisés, ¿cierto? Como se habla en la palabra de Dios, de que eso se hace ante Dios, no ante los hombres, para que vean que yo sé esto, que yo puedo hacer esto otro, sino que, bueno, si te preguntan, no hay que mentir tampoco, pero yo creo que Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe, es que yo lo digo para que me escuchen, para que sepa el pastor, incluso puede pasar. Yo creo que es algo tan íntimo del corazón, algo que se debe ver con Dios. Si bien la palabra nos dice cuántos días, bueno, da el ejemplo de que Jesús ayunó 40 días, pero yo creo que es el tiempo donde tú destines a apartarte para encontrarte más con Dios, para tener un tiempo de relación con Él. O sea, dejo esto porque esto realmente no me place, sino que me place estar con Cristo. Entonces creo que es tremendo, donde creo que hay tanta enseñanza. Sí, de verdad que me ha bendecido mucho sus respuestas, y es muy importante también darnos cuenta que la importancia del ayuno, de lo que Jesús nos habla, porque por ejemplo los fariseos no entendían de por qué no seguían cumpliendo los discípulos. Incluso me imagino así como que decían, está Jesús ahí mismo y no ayunan. Él lo dijo y no lo hacen. El Hijo de Dios está ahí con ellos y ellos no obedecen, pero no entendían el significado del ayuno. Y ahí Jesús lo dice, ellos están con la persona, uno ayuna porque uno se quita algo, se deja algo, deja de comer, porque necesita llenarse con algo, con lo espiritual, con Dios, con la palabra, en oración. Pero estaba Jesús ahí mismo. Es como, en ver, quizás los que ayunaban, de verdad me hago la pregunta, los fariseos, los discípulos de Juan que ayunaban, ¿qué estaban buscando? ¿A dónde se refugiaban? ¿Con qué se llenaban si estaban ignorando a Jesús? Entonces, Jesús es lo que necesitamos, y Él mismo se revela así. Entonces, qué importante es darnos cuenta que no es religiosidad ni seguir las reglas así tal cual, porque Jesús vino a vino a obedecer, pero también vino a romper las reglas del hombre. Y lo que a mí me asombra es de que Él les dice que no se vean mal, que uno no tiene que aparentar verse así como pobrecito, porque se supone que uno deja el alimento, pero lo que nos llena espiritualmente, eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene con luz. Entonces debe notarse. Bueno, y eso también llama mucho la atención porque, como decía Valesca, como decía Ana, muchas personas tratan de decir que ayunan, tratan de demostrar que están en ayuno para que sentirse como un poquito más que el otro. O sea, yo he conseguido 30 días de ayuno, yo he conseguido estar ayunando y todo eso, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la relación con Dios? Porque el ayuno es eso, o sea, me voy a enfocar en Dios, independiente qué es lo que dejo de comer o cuánto es lo que dejo de comer. Claro. Lo que a mí me tiene que interesar más es por qué lo estoy haciendo, qué motivos tengo.
¿cierto? ¿Qué petición tengo? ¿Qué ruego tengo en este ayuno? Y sí está, y más si están enfocados en la voluntad de Dios. Ese es un ayuno que realmente a Jesús le agrada, el estar, que el ayuno esté enfocado en la voluntad de Dios. Y no es tan solo en voy a dejar de comer lo que a mí me gusta, porque algunas personas lo hacen, ¿o no? Claro. Voy a ayunar, voy a dejar de comer completo. Pero la idea no es esa, la idea es enfocarse en el reino de Dios. Así es. Así es. Ah, Yo también reflexionaba con lo que decía Anita, cuando se intenta aparentar que están como débiles. Bueno, yo creo que si se nombraba ahí en ese tiempo también era muy común, yo creo que aparentar de que estaban débiles, de que quizás tenían ojeras, pero yo no sé qué clase de ayuno estaban haciendo, porque yo creo que cuando uno ayuna es todo lo contrario, o sea, Claro. cuando uno ayuna se hace más fuerte, se regocija, o sea, tiene fuerzas que son sobrenaturales, porque uno diría, claro que es importante la comida, beber, o sea, es lo que nos mantiene vivos, pero sabemos que es la palabra de Dios, lo que realmente entrega la vida a Jesús mismo. Entonces yo creo que está muy diferente entre aparentar, o sea, aparentar que estás mal, siendo que el ayuno te va a dar una fuerza, te va a dar realmente más motivación o unas ganas más de seguir, que no te lo va a dar la comida, ¿cierto? Claro, y otra cosa muy importante en esto es que lo que decía Valentina, o sea, dejamos de alimentar la carne para alimentar el espíritu, y ahí está la clave, ¿o no? Ahí está la clave, que estoy alimentando mi espíritu, no tengo por qué verme más débil que cuando consumo comida, o sea, dejo de consumir comida, pero estoy alimentando mi espíritu, y eso debe fortalecer más. Entonces, eso también es muy importante verlo de esta forma. Amén. 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 Y otra cosa que el versículo hablaba de que no seamos como los hipócritas, porque ellos demudaban su rostro. Y yo estuve leyendo algunos sinónimos de esto, y uno era disfrazar, ¿ya? Y tiene que ver con el tema de aparentar. Entonces ellos disfrazaban su cara como que estaban, no sé, pues, aquejados por el tema del ayuno, pero en realidad Jesús quería que vieran el ayuno como la oportunidad, como decía mi hermana Valentina, de dejar de dejar algo que nosotros no sé, pues, algo que hacemos como comer, que es algo rutinario, por así decirlo, de nuestra carne, para que crezca el espíritu. Pues ese es el propósito de esto. No es el propósito darle lástima al resto. Lamentablemente hay mucha gente que decide ayunar, bueno, como decía la doctora, todo también depende de cuál es la motivación para ayunar, que decide ayunar en días y horas que sabe que no va a poder comer. Entonces, como, no sé, es que no sé, tengo que viajar a otra ciudad, entonces obviamente voy a tener toda la mañana que no me voy a poder asentar a desayunar, claro. Y después te pego el ayuno, Señor. Pero resulta que ese no es el propósito del ayuno, porque el propósito del ayuno es que nuestro espíritu crezca. Y obviamente tiene que ser una buena motivación para eso. Wow, qué tremendo, yo creo que. ¿Por qué me reía? Porque sí, pasa eso que decía Valesca, que de repente las personas ayunan en horarios que no comen tampoco. Entonces, no, es como disfrazar algo, o sea, voy a ayunar, pero entre comillas, en esa hora no como. Voy a ayunar toda la noche. Claro. Pasa, amada, pasa. Sí, claro, es que se busca la comodidad, se busca lo fácil. Exactamente, amor. O sea, lo que te haga más fácil, bueno, cumplir. Puede ser también en la ofrenda. Yo cumplí en ofrendar, pero realmente no fue algo que es del corazón, ¿cierto? Sí, toda la razón. Creo que todas las respuestas han sido wow. Creo que para esto tenemos mucho, y varias hermanas también nombraron acerca del propósito de ayunar, y eso nos lleva a la segunda pregunta, que bueno, son como dos, que dice: ¿en qué situaciones debemos ayunar o para qué nos sirve el ayuno según las enseñanzas de Jesús? Una de las cosas por las cuales
Jesús nos enseña a que debemos ayunar, es cuando realmente hay una petición en nuestro corazón que queremos que se haga la voluntad de Dios. ¿Ya? Podemos tomar decisiones humanas y ahí nosotros decidimos ayunar, ¿ya? Un ayuno con propósito, ¿ya? El poder recibir respuesta de Dios es lo mejor cuando se ayuna, ¿ya? No querer hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y lo otro, bueno, yo estuve leyendo sobre el ayuno y bueno, leía sobre Esther, cuando Esther ayunó por su pueblo, ¿cierto? Mandó a las doncellas, mandó al pueblo a ayunar y ella se propuso ayunar porque ella quería que Dios le escuchara y que respondiera a la petición que ella tenía. Entonces, cuando uno tiene un ayuno con propósito, ni se nota, como es Argentina, ni se nota en el rostro cuando una persona está ayunando, y ni siquiera tiene que hacerlo tampoco, pero sí es un ayuno con propósito, ¿ya? Y yo creo que tiene tomarle mucha importancia a eso, porque ayunar por ayunar, como dijo Valentina, no tiene sentido, no tiene sentido, es solamente para decir que ayuné. También es como cuando bueno, es como cuando uno frena, si la motivación para mi ayuno no es correcta, obviamente no va a agradar a Dios. Entonces a veces se tiende a tener una motivación egoísta, así que voy a ayunar para que Dios me dé un auto, voy a ayunar para que Dios me dé trabajo, y obviamente no es una motivación que agrade el corazón de Dios. No sé, ayunar para estar más cerca del Padre, para saber cuál es el propósito que tiene para mi vida, o cuál es la voluntad que quiere que yo haga, no sé, tantos proyectos que Dios tiene de repente en nuestra vida. Obviamente eso sí le va a agradar al Padre, porque nosotros queremos ir más allá, y no es algo individualista. Y es como muy importante, porque si bien con la otra pregunta respondíamos que no hay que ayunar por compromiso, sino por relación con Dios, pero también pasa eso de que uno ayuna por conveniencia, porque Exacto. Si bien busca a Dios, pero es para que me ayude en esto, o para yo ser mejor en esto. Pero la Biblia habla del verdadero ayuno, es como para romper todo, para quebrantarnos, para aplastar nuestra carne, para llevarnos como a lo más así, incluso para llevarnos a hacernos sentir débiles, no necesariamente vernos débiles, pero saber que somos débiles, hacernos sentir vulnerables para que Él pueda levantarnos, para que Él pueda renovarnos y limpiarnos. Entonces es como muy importante entender eso. Sí, lo que decías tú sobre el verdadero ayuno, Isaías habla del verdadero ayuno, y ahí dice que debemos compartir el alimento, el pan con el hambriento. O sea, ahí me da a entender que el ayuno no tiene que ser solamente enfocado en lo que yo necesito, la respuesta que yo necesito, sino que mientras yo ayuno, tengo que hacer algo por mi prójimo. ¿Qué quiere decir? Que el ayuno también va en ayuda de mi prójimo. No tan solo en mi ayuda, porque dice que el verdadero ayuno es dar libertad a los presos, compartir el alimento con el hambriento, y nombra muchas cosas en Isaías 58. Y cuando lo leí, me habla solamente de mi prójimo. Yo tengo que hacer con mi prójimo en ese momento de ayuno, ¿ya? O sea que mi ayuno no es solamente con un propósito para mi vida, sino que es clamar por mi prójimo, y a la vez, como dice también en Mateo, que la recompensa la voy a tener yo después. O sea, mi recompensa es que yo voy a salir más fortalecida en ese ayuno, pero también va a recibir bendición mi prójimo. ¿Cierto? Que entregarle la libertad al que está preso, al que está atado, al que está en una puta. Y ese es el verdadero ayuno.
no es el que me ven con cara de ayuno o que yo voy a pedir algo para mí solamente. Sí, yo creo que cuando uno ayuna no le está haciendo un favor a Dios, o sea, uno se beneficia al ayunar y como decía la pastora Valeria, por lo cual si uno realmente se beneficia, también le beneficia a la gente que me rodea, a mi familia, a mi hermana, a mi mamá. Entonces creo que uno cuando ayuna no es como torcerle el brazo a Dios, así como porque yo ayuné me tienes que dar esto, o porque hice esto me tienes que dar esto y esto otro. Yo creo que es algo como decía, algo de ser como humilde, o sea, algo de obviamente nos beneficia a nosotros y no es como ayunar y me puedo pasar viendo la tele. Entonces es realmente dejar la comida por hambre de Dios. Entonces uno puede, por eso decía, uno ayuna, pero está viendo la tele o está en el celular y nos busca realmente lo que realmente necesitamos, que es a Jesús. Entonces, de verdad, el propósito en el cual lo hacemos debe marcar la diferencia a los demás, porque si dice que hay un verdadero ayuno, es porque hay uno que es como una imitación, pues como uno alternativo, algo que realmente no va a hacer la función que hace el verdadero ayuno, el verdadero amor, el verdadero lo que hace Dios por uno. Entonces, yo creo que a veces la palabra dice pedir y se os dará. Yo creo que uno puede pedirle a Dios, pero la intención debe ser que más que Dios haga algo por mí, es que Dios haga algo en mí. Yo creo que la intención del ayuno no es como Dios ya dame esto, dame otro, sino que realmente dame el milagro más importante que es el del corazón, pues, no tan el físico, sino que es el del corazón. Entonces creo que tremendo todo lo que han dicho. A ver, además, amada, que Dios no necesita de nuestro ayuno para ser Dios. Entonces, los únicos que somos beneficiados por esto somos nosotros. Y por eso es importante para nosotros aprender a hacerlo y de la mejor manera. Amén. Sí, pues como decía Valentina, si hay un verdadero ayuno porque hay algo que es contrario. ¿Ya? Como voy a ayunar y me encierro en mi pieza a dormir. ¿Qué gano ahí? ¿Qué gana mi prójimo? ¿Qué gano yo? Nada. Pero despojarme de lo que yo necesito para ayunar, alimentar mi espíritu y clamar por mi prójimo es algo que realmente es lo que hacía Jesús, porque Jesús ayunaba, pero no ayunaba por él, sino que ayunaba por todo lo que se venía. Claro. Entonces, un gran... Es parte de la preparación que uno tiene que tener. Por ejemplo, como usted nombraba a Jesús necesitó ayunar para comenzar su ministerio. Necesitó apartarse del mundo y estar directamente conectado con Dios para hacer lo que Él venía a hacer. Y también en nuestra vida a veces decimos apartarnos o ayunar, pero seguimos mezclándonos, seguimos escuchando comentarios, seguimos alimentando, quizás no con comida, pero sí la mente, los pensamientos, la vista, todo. Pero necesitamos apartarnos del todo. Eso, yo siento como que el propósito de Jesús es apartarnos de todo para solamente mirarlo a Él, para solamente enfocarnos en Él. Y como ustedes dicen, no para que me sirva totalmente a mí, es porque mi vida tiene que bendecir a otros. La preparación que yo tenga tiene que ver con el prójimo. Entonces sí, es súper bueno que entender esto y poder vivirlo, experimentarlo. Sí. Además, amada, yo pienso que muchas veces se toma como algo emocional el ayuno. De hecho, los fariseos pensaban que ellos ayunando, porque para ellos era un rito, ellos pensaban que ayunando ya eran salvos. Y no es así. Y no podemos, por ejemplo, ser emocionales y despertar en la mañana y decir, hoy día estoy de ánimo, voy a ayunar. Claro. Tiene que haber una preparación, tengo que decir, una conversación previa con Dios y Señor, voy a preparar este día, lo voy a apartar para ti, como decían mis hermanas, ¿cierto? Que
bueno, aprendíamos el otro día con el pastor Israel, ¿cierto? Que había que reemplazar. Si había un vacío, no, ¿con qué lo iba a llenar? Entonces, si yo me voy a abstener de algo, ¿con qué lo voy a suplir? Y obviamente la palabra nos da muchos consejos, que entonces dice la palabra en todo lo bueno pensar, ¿cierto? En todo lo honesto. Y también en el ayuno, si voy a dejar de consumir alimentos sólidos, tengo que consumir alimento espiritual. Pero como decía mi hermana Anita, no ocupar, porque para mí sería fácil, no sé, pues decidir ayunar mañana en el trabajo y yo tengo toda la mañana ocupada, estoy toda la mañana tomando exámenes, haciendo terreno, y un montón de, entonces después digo, Señor, voy a hacer el medio ayuno, entonces a la 1 yo voy a almorzar, pues listo, entregué el ayuno. ¿Y dónde estuvo mi búsqueda? ¿Dónde estuvo mi conversación con Dios? La pastora Valeria es testigo, que yo entro, salgo, voy, camino, voy. Ella es mi testigo de que hacer mi trabajo, pero no es que yo amanezca mañana y diga, hoy día estoy de buen ánimo, voy a ayunar. Tiene que haber una preparación, pues yo apartar mi día para ayunar, y porque el propósito tiene que ser estar más cerca del Señor o aprender lo que Él me va a enseñar, porque Dios siempre habla, es cierto, en todo tiempo, pero no podemos ser mediocres con lo que estamos entregando. Hace Como como... lo decía la palabra también, que uno tiene que hacerlo en secreto. En secreto, o sea, igual es lo secreto. En su lugar, en donde yo voy a estar a solas con Dios, el lugar secreto está Él y yo conversando. Él y yo, la palabra. Él y yo, y la oración. Y eliminando el espíritu. Entonces no puede ser que yo esté ayunando y trabajando. Porque o hago una o hago la otra. ¿Cierto? Entonces, si voy a ayunar, sea, como decía nuestra hermana Valita, que sea un tiempo de preparación. O sea, me voy a preparar para encontrarme con Dios, para encontrarme con su palabra, para llenarme de su espíritu. Y eso necesita una preparación, necesita que nosotros nos apartemos, como decía también la hermana Ana, que nos apartemos para. Así. Yo creo que cuando dice la palabra que nuestro Padre nos recompensará en público, obviamente muchas veces, y la carne sobre todo, pide la recompensa en público, pues no busca la intimidad, sino que busca realmente que te digan, que te feliciten, pero no busca esa intimidad con Dios, porque la recompensa en público viene por añadidura. Me hace como recordar bueno, hay muchas cartas de Pablo donde al final le da gracias a muchas personas. De hecho, como que en Filipenses también le da gracias a un montón de gente que si no lo hubiera escrito no hubiéramos sabido de esas personas en la Biblia. Entonces me hace como reflexionar en que todas esas personas tuvieron un trabajo en la intimidad con Dios, ayudaron, fueron colaboradores, ayudaron de alguna manera a Pablo en este caso, y tuvieron su recompensa en público. Ahí al final de las cartas está su nombre, sale en la Biblia, o sea que muchas personas lo están leyendo, o sea, tuvieron su recompensa, quizás de un trabajo, quizás ellos no buscaban que saliera su nombre, pero buscaban quizás esa intimidad, esa colaboración, esas ayudas que aparecen. De hecho, pienso yo también que la recompensa en público es la respuesta a un clamor. Claro. ¿Por qué? Porque en el ayuno hay un clamor también. Hay un clamor por la intimidad, y un clamor por mi prójimo, por mi hermano, ¿cierto? Una necesidad en particular. Y cuando vemos la respuesta, nos gozamos. Cuando nos dicen, por ejemplo, lo que nos comentaba la hermana Marita, de la hermana Cecilia, de la hermana Sandra, esa es una recompensa en público, o sea, está viendo en público la recompensa de una oración, de un ayuno, ¿cierto? Yo creo que eso también es una recompensa en público. La respuesta del ayuno es una recompensa en público. Exacto. Amén. De verdad que este conversatorio ha sido de mucha bendición y sé que también va a ser de mucha bendición para todas las personas que lo puedan ver. Yo personalmente he aprendido mucho en esta conversación
de la pastora Valeria, de la hermana Valesca, de la hermana Valentina, pero hemos llegado al final con el dolor y en una próxima en un próximo video también. No crean que esta va a ser la primera vez que las vamos a invitar, porque tienen mucho que entregar. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, por bendecirnos, por esa humildad de siempre querer compartir, siempre querer bendecir a otro, ayudar. Así que nos bendice mucho. Gracias. Bueno, yo quiero darle gracias por la invitación. El tema es muy buenísimo y hay mucho más que pero en conclusión, tiene que ser nuestro con propósito y vamos a salir fortalecidos en este ayuno. Muy bueno. Gracias. Gracias, pastora Valeria. Bueno, gracias a todos también, como decía Anita, nuestra hermana Valesca, y espero que también sea de bendición todos los videos que vienen. Como decía Anita, esta es la primera de muchas videos para reflexionar con estas invitadas de lujo. Así que Dios bendiga a todo aquel que escuchó este video, que también usted puede reflexionar. Si usted quiere escribir en el comentario algo, lo puede hacer, o solamente quizás para usted lo puede hacer también. Así que Dios la bendiga mucho y nos vemos también en otro video. Muchas bendiciones, amada. Gracias por la invitación. Bendiciones. Muchas bendiciones.